nosotros en la palabra, ¿no?, encontramos muchos textos que nos llevan al reposo y nos llevan al descanso, ¿no? Pero que hay un llamado, hay una reiteración, yo diría, que nos convoca a todos nosotros a esa paz mental, ¿no?, que a pesar de todas las cosas que nos sucedan, nos permite no solo aceptarlas, sino afrontarlas con paz. ¿Por qué? Porque vamos a leer este texto de Filipenses 4, y voy a leer desde el 6, 7 y 8 de la NBI. Por favor, ¿me lo pones? ¿Qué? Los médicos están diciendo que últimamente las enfermedades más acentuadas o con más lugar tienen acá ahora, son enfermedades mentales, enfermedades de depresión, etc. Y acá el Señor nos dice y nos llama a nosotros a esta palabra. Por nada estéis, querida por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo voy a leer la que tengo acá en la NBI, gracias, que dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Esta paz de Dios que supera todo lo que nosotros podemos entender, más cuando nuestros pensamientos están en permanente vaivén, ¿no? Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuida nuestros corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Dice el apóstol Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Hay momentos donde la paz se valora mucho. Estamos valorando la paz ahora, en un tiempo de guerra. Decimos, ¿cuántas cosas se pueden hacer en tiempo de paz? Y cómo la guerra es un atentado, ¿no?, que perturba no solo a la población en sí, sino todo lo que tiene que ver con el ser humano. Lo degrada, lo deteriora, lo estanca, lo empobrece, le hace retroceder. Entonces, valoramos la paz. Y muchos desean tener esta paz. Esta paz dice que sobrepasa todo entendimiento, que no la entendemos porque es la paz que viene de Dios. Dice, supera todo lo que podemos entender, más cuando nuestros pensamientos entran, ¿no? Hay gente que no puede dormir porque los pensamientos están en constante, ¿no?, atentado contra su descanso. Hay gente que permanece en insomnio, que se levanta a las 3, a las 5. Yo tengo compañeros así, a las 3, a las 5 y no pueden dormir. Personas que a lo mejor permanentemente necesitan ruido para vivir, ruido, todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, tapan los pensamientos con ruido. Y ni les cuento, yo tengo esta actitud, y lo puedo decir a ustedes, esto de mirar noticias. Nosotros generalmente miramos noticias a mediodía cuando almorzamos. Y generalmente las noticias que vienen no son las mejores. Ustedes saben, si son como yo, consumidores de noticias, justamente las noticias que consumimos a través de la televisión, de la radio, de internet, no son las mejores. Incluso algunas veces ponen títulos en Infobae, títulos rimbombantes,
que es como que te desestabilizan para que vos leas la noticia. Dice, último momento, ¿no? Ahí no tengo acá un periodista, ¿cómo dice? Último momento. Y empieza la pantalla, plim, plum, plim, plum, plum, pero no es que era último momento y urgente, porque se toma todo el tiempo para hacerle, ¿no? La cortina allí. Entonces, de pronto te ponen un título y decís, no, pero este título no me dice nada, lo paso de largo. Pero como el título, ¿no? Te convoca porque es algo gravísimo, parece que pasó algo de último momento. Entonces, no, a ver, lo voy a abrir. Después te dice una pavada, o sea, dice, ¿qué le pasó a las hijas de Pastorutti? Último momento, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo hoy a la mañana digo, último momento, las hijas de Pastorutti en un trance increíble. Bueno, después mire usted, ¿qué le pasó? ¿Una pavada? ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? No me importa, ni me interesa. Mira, después me doy cuenta, pero me engancho por esa presentación. Y más de uno nos enganchamos, ¿no? Después, al final, me perdí el tiempo leyendo este estupidez. Bueno, ¿qué le pasó a Shakira? Abrió la heladera y no sé. ¿Qué encontró? El otro día era la conversación. Algo que encontró Shakira. Ay, Dios mío, ¿qué habrá encontrado? Un tarro de mermelada. ¿Qué? Está bien, le jugó en contra. Le jugó en contra el tarro de mermelada. Pero fíjense ustedes, esta cuestión de leer, de llenarnos de estas noticias, ¿no? Escucharlas, y mirar noticias que justamente no todos los periodistas, y acá tengo a alguien que me puede dar fe, dos, que me pueden dar fe, no sé si hay alguien más, que los periodistas sí, también te dicen la noticia, pero no siempre son expertos en analizarla. O sea, son periodistas, pero no son analistas. Entonces la noticia te la hace grande, te envuelve y te la envuelve y se retroalimenta con la noticia y la repite. Y fíjense ustedes qué interesante que es esto, que además las imágenes van repitiéndose. No es que te cambian de imagen, y vuelve con la mala noticia y te pone no solo lo que te dice el periodista, que esto, que va para atrás, que todo mal, negativo, que la inflación, que no se envuelve la inseguridad, que bueno, sino que además la imagen va mostrando todo y repite el que está, qué sé yo, tirado en el asfalto muerto, decapitado, que sea, y te repite. Y no se da cuenta que la mente es algo fértil. La mente es una esponja. A mí, por ejemplo, me encantan los niños porque lo aprenden todo de una manera tan rápido que aprenden y te doblan la apuesta, ¿no? Los niños, los pequeños, algunos abuelos se dan cuenta pronto cómo aprenden. Y es esa mente fértil que todo lo absorbe y todo lo incorpora y lo vive y lo vive. Es precioso. Nosotros también tenemos una mente así, una mente que lo recepciona todo, es fértil, hábil, amplia, grande. O sea, es algo, me encanta decir que tenemos una mente fértil, ¿no? Que no nos quedamos con lo que nos dicen, sino que seguimos haciendo conjeturas y demás. Pero esto de leer, de escuchar y mirar noticias que nos envuelven de angustia. Y yo muchas veces, a mí me gusta decir esta expresión de decir, lo miro a Jorge, al pastor, y digo, a ver, ¿cómo se puede? Y me pongo mal, de verdad que les digo, me pongo mal, pero esto hay que solucionarlo, ¿no? Y entonces lo vi, me mira y dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? La impotencia, ¿no es cierto?, de decir, esto pasa, y la impotencia de no poder hacer nada. Y mientras estamos almorzando es mucho más pernicioso, ¿no? Entonces nuestra mente se va llenando de cosas que realmente no nos ayudan. Pensando en este amigo, nosotros nos vamos a encontrar con más de una oportunidad con personas que destilan amargura, angustia, ¿no? Uno dice, no sea cosas que dejen de alcanzar la gracia y que una raíz de amargura brote. No, miren qué impresionante este día. No sea cosa que deje de alcanzar la gracia y una raíz de amargura brote y te contamina a vos y contamina al que está al lado, ¿no? Deja de alcanzar la gracia de Dios. A mí me gusta pensar en el apóstol Pedro que dijo, esforzate en la gracia. ¿Qué es esto de no dejes de alcanzar la gracia?
esforzate en la gracia, es decir, seguir sosteniéndonos en todo lo que Dios nos dejó, el legado, el sacrificio de Cristo en la cruz, la redención. Entonces, esta cuestión de decir, no me voy a asociar con gente que porta amargura de espíritu. En realidad, tendríamos que, la idea es cuidar nuestro corazón para que no se contamine de esa amargura, porque estar cerca de alguien que tiene una raíz de amargura es como hay una necesidad para suplir o para acompañar. La idea es que a nosotros no nos contamine. Es decir, muchos van a ser contaminados por esas raíces de amargura. Y la raíz de amargura, a lo mejor en su simiente no se ve, pero se manifiesta. Queja, agresión, enojo. Hay gente que está enojada y dice, ¿por qué estás enojado? Sí, pero no sé por qué estoy enojada o enojado. Yo tenía una compañera de trabajo que cuando llegaba ella, ay Dios mío, en Bahía Blanca había mucho viento, hay mucho viento en el sur. Estábamos todos en paz, todo tranquilo. Llegaba ella y Dios mío, llegaban los remolinos por la puerta. Porque había habido viento y la despeinó. Ay, Dios mío. Ustedes no se imaginan la agresión. Levantaba los vioratos, los tiraba de acá para allá, nos hablaba mal. Porque venía despeinada. Entonces, a ver, todo esto de esta inquietud, esta angustia, este malestar, ¿no?, que está hablando de falta de paz. A veces la falta de paz también se da porque, y es algo que nos condiciona, tenemos algo del pasado que todavía no pudimos resolver. A veces estamos haciendo un quehacer, haciendo algo, y de pronto nos acordamos de una actitud, una palabra, así como nos acordamos de las buenas frases o palabras o cosas que nos dejaron nuestra familia, nuestros padres. A veces también nos acordamos de actitudes o cosas con las cuales nosotros, considerando, ¿no es cierto?, que entramos en la etapa de la fe, tenemos resuelto. La idea es que en ese momento nos damos cuenta si lo tenemos resuelto o no. Recordamos esa palabra, pero ¿a causa de qué? Y ahora, bueno, cuando uno es mayor o es más grande, dice, pero no entiendo por qué me lo dijo. Pero en el momento que tenías, qué sé yo, 10 años, 15 años, te apropiaste de esa expresión, de esa actitud, te apropiaste, fuiste víctima de esa situación y te llevó por adelante. Pero esto de no seguir arrastrando el lastre de lo que nos sucedió, de lo malo sucedido. Porque el lastre, a mí me gusta mucho pensar en el lastre. Una vez Nicolás me ayudó a poner una imagen que tenía un globo aerostático, pero el globo aerostático está hecho de gas helio, ¿no es cierto? Está para volar, para andar por los aires, pero mientras tiene los lastres puestos, están anclados al suelo. Entonces la forma de que eche a volar es cortarle los lastres. Son esas bolsas de arena que se enclavan en la tierra y no permiten que el globo salga. Entonces esos son bolsas de arena que los mantienen estáticos y no nos permite avanzar. ¿Cómo me doy cuenta? A veces hay personas que han sido decepcionadas haciendo bienes, ayudando a alguien y ya, no, a mí no me agarran más. A mí no me agarran más. Una vez lo hice, para muestra, basta un botón. No sé si yo tengo esa frase a veces, para muestra, basta un botón. Y ella, bueno, que me tiene tanta fe y que los he escuchado también, yo no creo más en nadie. Cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro. No, pero es así. Entonces, estas cuestiones que nos van horadando la paz, que nos van quitando la paz. Y descubrí un texto en Mateo 14, 25, 26, que lo vamos a leer, que es increíble, una expresión que dice Pedro, que dicen allí los discípulos en Mateo 14, 25, 26. Lo voy a leer rapidito. Mateo 14, 25, 26 y voy a agregar el 27. Dice, a la cuarta vigilia de la noche, o sea, muy de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló,
diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo ellos van a creer en fantasmas? Es un fantasma. ¿De dónde sacó esa idea? ¿Acaso habían visto algún fantasma? ¿Creían en fantasmas? Bueno, la vez pasada charlaba con una persona que me decía que una gitana le dijo a la madre que ella iba a quedar paralítica. A partir de los 30 años iba a quedar paralítica. La gitana le adivinó la suerte y le dio esa noticia. Y dice que ella está permanentemente luchando con ese fantasma. Aunque se convirtió, y todavía es una lucha, es una pelea constante, porque dice, yo ahora tiene más de 30. Pasó el tiempo, no se cumplió, pero siempre tiene ese miedo. O sea, hay miedos que nos asisten desde las expresiones de gente que no estaba con el Señor, que no tenía los pensamientos redimidos, a las cuales expresiones no le podemos dar lugar, ni que hagan nido, ni que se aniden, ni que se anclen, porque a veces son patrones que nos guían en la vida o que los tenemos como compañeros. Entonces, un fantasma, ¿cómo un fantasma? Entonces enseguida Jesús vino, asistió y dijo, no temáis, yo soy. A ver, ¿qué fantasma? Es decir, sería como una superstición, hasta una creencia supersticiosa, podríamos decir. Si todavía, por ejemplo, pensás que, no sé, hay ahí algo que te está distorsionando tu realidad y amenazando tu paz. No, esto me lo dijo. A ver, me gusta ese texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiaremos nuestra mente? Con guardar su palabra. Entonces apareció, y para cómo era muy de madrugada, lo primero que pensaron era un fantasma. Ahora, esa expresión da que pensar. Algo más que puede distorsionar o quitarnos la paz es cuando no tenemos discernimiento. Y miren, quiero decirles que hay muy poca gente con discernimiento de las cosas espirituales o del estado espiritual del otro. Discernir es distinguir, es poder visualizar las artimañas de quién, del maligno. A veces parece, ¿no?, una expresión inocente, pero ojo que a veces, a ver, la artimaña del enemigo, el enemigo solo hace maldad y no tiene poder, pero sí tiene poder de engañar. Nos engaña. Así que esto de engañar, ¿qué es lo que significa? Engañar, el engaño que te desvía, echar a perder, arruinar, corromper, depravar, contaminar. O eso que viene es de Dios, o eso que escuché, o eso que está allí es de mi mente, puede ser humana o carnal, o es del diablo. Advertir a Dios porque eso no es de Dios, y tener el valor de decir, esto no es de Dios, a mí no me compete, no me lo llevo puesto. No me lo llevo puesto. El simple, a mí me gusta ese texto tanto que dice, el simple pasa y se lleva el mal. Porque no distingue, no discierne. El Señor nos tiene que dar un espíritu de discernimiento. Ahí Jesús, yo observaba que nunca se puso a dialogar con el enemigo. ¿Cómo te llamás? ¿Qué hora es? ¿Cuántos son? Nada. Fuera, sale aquí. Y resolvió. Cuando nos ponemos nosotros a conversar con pensamientos que no son de Dios, que le damos cabida, que se anclan y que además echan raíz y después dan fruto. Y fruto precisamente no de justicia. Se siembran en nuestra mente. Y en vez de ponernos a conversar o a darle cabida, la idea es reprenderlos y quitarlos inmediatamente de nuestra mente. No tiene poder si la palabra de Dios, como escrito está, tener el valor y también la rapidez de decir, no, escrito está. Sal de acá, Satanás. No, pero mira que yo te voy a convertir las piedras en pan, y fíjense todo el escenario que le creó. Escrito está.
Entonces, esto de que cuando nuestra paz mental es alterada, tenemos que posicionarnos de tal manera en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos llama a este pensamiento. Que abunde, porque la palabra de Dios permanezca viva en abundancia, en abundancia. ¿Tenés una palabra para hacer frente a un pensamiento pernicioso cuando viene a tu mente? ¿Quiere anidarse? Que la palabra de Dios more en abundancia, de tal manera que prime la palabra de Dios. Y Dios dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a vos. La palabra fuente de vida. El otro día escuché a un pastor que decía, la palabra es de alto poder terapéutico. Me gustó esa expresión. La palabra de Dios es de alto poder terapéutico. Es el compendio psicológico más extraordinario. Cuando no podés dormir. El otro día me fui con esta expresión. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba, y dos seres resplandecientes, con vestiduras resplandecientes. ¿No? Yo durante la semana tuve algunas pruebas ahí y venía a mi mente ese texto. Son personas de vestiduras resplandecientes que vienen a asistirte. ¿No? Y a orar en la semana, Señor, manda a tus ángeles que acampen alrededor de mí. ¿No? Hay seres resplandecientes a nuestro alrededor que nos van ministrando cuando viene la prueba, la oscuridad, cuando vienen a amenazar nuestra paz. Y Dios está presente con su palabra. Entonces, tener y encontrar prontamente la palabra que va a resistir al enemigo y va a huir. ¿Qué le parece en esta mañana si oramos por aquellas cuestiones que pueden estar amenazando nuestra paz, nuestra estabilidad, aquellos miedos infundados? Porque tenemos una muy buena noticia que el Señor nos da. Hay muchos miedos. Si yo, por ejemplo, fui pobre, mis abuelos fueron pobres, mis hijos van a ser pobres. ¡Mentira! No tiene por qué ser así. Mire, me dice un alumno, yo soy burro, profe, yo soy burro, me dice. En mi casa no había una sola revista ni un solo libro. Nunca hubo un libro en mi casa. Así que yo soy burro, voy a ser burro como mi abuelo, como mi papá. ¿No? Esos pensamientos que tienen a atacar, ¿no? Que nos quieren desestabilizar. De menosprecio, a mí nadie me quiere, yo voy a cambiar el fracaso. ¿Qué se puede esperar de mí? Yo ya no tengo remedio, a mí nadie me quiere. Pensamientos que nos esclavizan, que nos dominan, recurrentes, ¿no? Malos recuerdos que nos traen angustia, miedos supersticiosos, de menosprecio. Todo pensamiento que no construya vida no es de Dios. Todo pensamiento que no nos construya y no nos permita avanzar no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Yo no tengo pensamientos de mal, sino de paz, para darte el fin que esperas. No como tememos verlos, sino como queremos verlos. Entonces, Dios tiene una buena noticia para nosotros, mirémonos en fe. La idea es resistir al engañador también mirándonos en fe. Pensamientos de bien, el bien y la misericordia me siguen, y no de mal, de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Mi fin es la victoria. Pero las primeras puertas de oportunidad que tenemos que abrir no son las de nuestra mente. Nuestra mente es algo que no descansa, no está quieto nunca, siempre está haciendo conjeturas, cuestionando, anticipándose, afirmando cosas que no son, viendo fantasmas. Nuestra mente tiene que estar permanentemente anclada en la palabra de Dios. Porque el Señor nos quiere dar el fin que Él espera, que es un fin de victoria. Así como la raíz de amargura contamina a otros, la luz alumbra a otros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y me gustó tanto esta canción que cantaron últimamente. La luz ordena, la luz transforma. La palabra de Dios es luz. La luz de Dios ordena, transforma. ¿Qué más decía allí? ¿No? Ilumina, gracias. Vamos a poner en el altar de Dios todos aquellos pensamientos
que están teniendo un lugar predominante, pero que no nos están edificando, no nos construye, hacen lo contrario, nos causan temor, malestar, nos quitan la alegría, muchas veces nos quitan la alegría. Hay gente que te dice, no, yo no soy la persona que era, con todo lo que viví después, no soy la persona que era. Recibamos la paz de Dios, esa paz que no entendemos, que aunque estemos viviendo una circunstancia adversa, que no logremos apartarnos, que no nos apartemos de Dios, aunque no entendamos, la paz de Dios viene sobre nuestra vida. Necesitamos la paz, necesitamos compartir paz. Padre, en el nombre de Jesús,